En Francia, a finales del siglo XIX, hubo un caso extraordinario que estremeció a la opinión pública, no solo francesa, sino mundial. Fue el caso de Alfred Dreyfus. Dreyfus era un capitán del ejército francés que fue acusado de traidor a la patria, básicamente por su condición de judío. Y eso pues significó que lo condenaran a una larguísima sentencia, y esto estremeció a la sociedad francesa. Hubo un artículo famoso del famoso Émile Zola, el novelista, titulado Yo acuso, donde explicaba por qué se habían violado todos los derechos de esta persona. Eventualmente esta persona salió de la cárcel, se incorporó al ejército nuevamente, incluso peleó en la Primera Guerra Mundial con todos los honores. Quiere decir que se triunfó. Bueno, en Colombia está pasando algo parecido. El caso Dreyfus en Colombia es el caso de Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura en el gobierno de Álvaro Uribe, y luego precandidato presidencial en el país. Se han violado todos los derechos, se ha atropellado a esta persona y se ha convertido en un chivo expiatorio para, de alguna manera, justificar las posiciones políticas de sus adversarios. Hoy tenemos una entrevista muy importante que es a Catalina Serrano de Arias, la joven esposa de este personaje tan importante en la historia de Colombia. Joven esposa que está luchando por rescatar a su marido y por impedir que lo extraditen rumbo a Colombia, donde lo probable es que muera en una cárcel, porque eso es lo que puede ocurrir si lo llevan a ese país. Señora, ¿qué tiempo lleva casada con su esposo? Llevamos 9 años de casados, tenemos 2 pequeños chiquitos, muy valientes, Eloísa de 8 años y Juan Pedro de 5 años. ¿Por qué son valientes? Porque les ha tocado enfrentar esta situación, que no ha sido fácil. Ellos estaban en casa cuando los policías, los oficiales de la US Marshals se llevaron al papá. Y en la cabeza de estos chiquitos queda una sensación de angustia, de ver personas armadas en la casa que no tenían por qué estar ahí llevándose a su papá. Juan Pedro, por ejemplo, tiene miedo de encontrarse con un policía, porque en su cabecita quedó que esos policías querían matar a su papá. He trabajado mucho con él, he hablado mucho con él, diciéndole los policías son buenos, los policías nos protegen, pero son imágenes que seguramente van a quedar en la cabecita de mis chiquitos, grabadas para siempre. Sí, yo me temo que eso es algo que va a ser bastante difícil de borrar. ¿Qué delitos le imputa la Fiscalía colombiana a su marido? A mi esposo lo condenan por 2 delitos. Celebración de contratos sin el lleno de requisitos y peculado en favor de terceros. Permíteme explicarte un poco mejor el contexto. Cuando mi esposo fue ministro de Agricultura, diseñó un programa, Agroingreso Seguro, que buscaba beneficiar tanto a los pequeños, como a los medianos, como a los grandes empresarios del campo. Fue un programa que llegó a más de 380.000 empresas del campo, productores del campo en Colombia. Desafortunadamente, un poco menos del 1% le hicieron una trampa al programa de riego. Estas familias adineradas que le hacen una trampa al gobierno, lo que hicieron fue dividir sus tierras. ¿Su esposo tenía noticia de que estaban haciendo esa trampa? No, de hecho, una de las grandes mentiras que se dicen es que mi esposo fue advertido por la empresa de auditoría con relación a que esto podía pasar. Nosotros presentamos en el juicio una prueba, que es la carta del gerente de la empresa de auditoría, diciendo que nunca se advirtió de la posibilidad de que este fraude pudiera darse. De hecho, cuando sale el escándalo, mi esposo ya no es ministro, él estaba como candidato a la presidencia. Estos grandes empresarios lo que hicieron fue dividir sus tierras para poder acceder a más recursos. ¿En qué momento pasa todo este escándalo? En el año 2009, mi esposo ya no era ministro, él estaba como candidato por el Partido Conservador a la presidencia de la República de Colombia.
él lideraba las encuestas con opciones bastante altas de ganar esta candidatura. En ese momento, con intenciones de sacarlo de la competencia política, sale el escándalo del fraude que estos beneficiarios hicieron. ¿Quiénes sacan esa información? Salió a través de los medios de comunicación. Recuerdo muy bien, 25 de septiembre del 2009, hace ya 7 años exactamente, cuando sale el escándalo. Y el gran escándalo es el ministro de Agricultura le entrega plata a los ricos del campo. Otra gran mentira, eso no fue así. El programa, como yo te comentaba, beneficia a 380,000 familias del campo, donde el 98% de los subsidios fueron entregados a pequeños y medianos. Solamente menos del 1% llegó a estos grandes productores del campo. ¿Y cómo consiguieron esos productores hacerse con un subsidio si ellos tenían ingresos suficientes? Lo que se pretendía era, para poder acceder a más subsidios, era parcelizar sus tierras y de esta forma acceder a más recursos. En el programa estaba incluido que los desembolsos no se hacían a las cuentas corrientes ni personales de los beneficiarios. Era un encargo fiduciario el que se encargaba de ir desembolsando los recursos en la medida en que los proyectos se iban ejecutando. Acá hay una cosa que es muy importante decir, y es que efectivamente los recursos que estos beneficiarios recibieron se invirtieron en el campo, crearon crecimiento, aumento en la población, aumento en la generación de empleos. Sin embargo, cuando todo esto pasa, es el mismo ministro que en su momento hace la denuncia y estos funcionarios, al verse cogidos, reconocen la trampa, pero además de reconocer su trampa, devuelven los recursos que habían recibido al Estado, también con la intención de buscar rebajas en sus penas. ¿Y lo logran? Sí. Efectivamente lo logran. Al acusar a su esposo consiguen rebajas. Ellos no acusaban a mi esposo, ellos reconocieron haber hecho una trampa al Estado. De hecho, en el juicio en contra de mi esposo ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, bajo la gravedad de juramento, todos los beneficiarios que hicieron la trampa reconocieron que nunca se habían hablado con Andrés Felipe, que no lo conocían, que nunca le entregaron recursos ni a él, ni a su campaña, ni a nada. Entonces, ¿cómo puede haber un peculado? ¿Cómo puede tener mi esposo? ¿Cómo puede haber sido condenado por un peculado cuando los terceros con quien supuestamente se hizo el peculado ni lo conocían a él ni él los conocía a ellos? Adicionalmente, a mi esposo se le absolvió por cualquier anomalía en su patrimonio personal y familiar. Pero además, como te digo, ¿cómo puede haber un peculado cuando estos mismos terceros han reconocido que hacen una falta y devuelven los recursos a las arcas del Estado? ¿Usted tiene recursos económicos? ¿Usted es rica? No, para nada. Nosotros siempre hemos sido profesionales. Yo en Colombia trabajaba en el sector financiero, mi esposo como ministro en su carrera política. Cuando llegamos a los Estados Unidos hace 2 años y empezamos el proceso del asilo, a nosotros se nos permite trabajar, los dos tenemos permiso de trabajo. Sin embargo, pues dadas las condiciones en las que uno vive acá, quien ha trabajado ha sido mi esposo y era de su sueldo como consultor financiero de lo que vivíamos. Yo acá me dediqué al cuidado de mis 2 hijos. ¿De los niños pequeños? De los niños, sí. No somos una familia adinerada, ni por el lado de nuestros suegros, ni por el lado de mi familia, somos familia que vive bien. Este ensañamiento contra su esposo es lo que llaman los españoles un tiro por elevación, es decir, están tratando de afectar a Uribe de alguna manera. Han buscado por muchos medios tratar de llegar al presidente Uribe y desafortunadamente mi esposo no es el único que ha sido víctima de esta persecución. Hay muchos más funcionarios que están viviendo la misma situación que nosotros. De hecho, traje este libro que escribió Prina Puleyo Mendoza, Cárcel o Exilio, en donde se detalla bastante bien, de una forma muy clara, la persecución que se está viviendo en nuestro país a militares, a funcionarios del alto gobierno, a personas que trabajaron para el presidente Uribe, personas como Oscar Iván Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos, Luis Alfredo Ramos, que se encuentran, bien sea, o investigados y privados de la libertad mientras la investigación, o ya condenados por causas injustas o exiliados. ¿No le parece a usted muy extraño que mientras se firma la paz con unas personas que han cometido los peores crímenes, a su esposo y a otras personas las acosen judicialmente y las persigan?
Eso es lo que más me duele. Yo soy una persona que cree en el perdón. De hecho, llevo bastantes años trabajando para perdonar todo el daño que nos han hecho. Y creo que lo he logrado. Y creo en el perdón. Pero creo en el perdón con justicia. No puede ser que mientras aquellos que tanto daño le hicieron a nuestro país, con masacres, con violaciones, con secuestros, con atentados, hoy en día se les esté perdonando y se les esté eximiendo de pasar en una cárcel, cuando aquellos funcionarios que trabajaron honorablemente para el país, le entregaron su vida, el amor real que tienen por Colombia, hoy en día estén siendo condenados y perseguidos a 17 años de cárcel, como en el caso de mi esposo. Y eso es algo que no lo entiendo, y es algo que si no se da una paz política en Colombia va a ser muy difícil, una paz sostenible firmada solamente con la guerrilla. ¿Quién usted cree que está detrás de toda esta persecución? Yo creo que hay muchos intereses políticos. Yo no me atrevo a dar nombres, pero sí han pasado muchas cosas que no son coincidencia en todo este proceso de mi esposo. Para enumerar algunas de las cosas que han pasado, ¿por qué justo 2 días antes de la reelección presidencial, cuando Oscar Iván Zuluaga, como candidato del presidente Uribe, lideraba las encuestas para suceder a Juan Manuel Santos, se filtra ilegalmente por la Corte Suprema de Justicia la noticia de que a mi esposo lo iban a condenar? Era una noticia que en ese momento le hacía mucho daño al candidato del uribismo, y efectivamente lo logró. Entonces, pasa eso, pasa que justo en los días en los que se están firmando los acuerdos en La Habana, mi esposo es detenido por los oficiales de la US Marshals porque Colombia lo solicita en extradición. No tengo pruebas, pero sí son hechos muy coincidentes que nos hacen pensar que esto es una persecución política. ¿Y no le parece una gran contradicción que la Embajada de los Estados Unidos les dé visa para salir del país, para protegerlos precisamente de una persecución que les parece injusta, y que luego el sistema judicial intente devolverlos a Colombia? Nosotros hasta este momento no hemos tenido la oportunidad de demostrar, digamos, las pruebas. Llevamos 2 años en un proceso de asilo, esperando ser llamados a una entrevista. Estando en este proceso se presenta esta nueva situación donde ahora no nos han llamado. De hecho, nos llamaron a los 4 meses, tuvimos una entrevista planeada, y 2 días antes de que esta entrevista se diera, recibimos una notificación diciendo que quedaba temporalmente cancelada, pero que nosotros seguíamos con un estatus legal en los Estados Unidos. Eso fue tal vez en octubre del 2014, año en el que llegamos acá. En este proceso de la búsqueda de asilo se presenta esta situación de la extradición. Ahora quedamos en manos de un juez. No hemos tenido aún la oportunidad de mostrar nuestras pruebas. Son pruebas muy sólidas con relación a la persecución política que hay en nuestro país, pero además al riesgo físico que puede correr mi esposo si lo llegan a regresar a Colombia. Creo que una vez tengamos esa oportunidad, va a ser tan claro y tan evidente que los Estados Unidos, país en quien yo confío, y no en vano estamos acá, nos van a poder dar la protección. ¿Qué va a pasar si, a pesar de la evidente injusticia, es decir, su esposo no está huyendo de la justicia colombiana, está huyendo de la injusticia colombiana, que es otra cosa? ¿Qué va a pasar si él es condenado, si él es extraditado? ¿Qué va a hacer usted? A ver, te soy sincera, es algo en lo que todavía no quiero pensar. Si algo yo no pierdo es la esperanza. La esperanza y la fe en Dios. Nosotros somos muy espirituales, somos muy creyentes y sabemos que en la vida también mucho. Y eso es lo que lo mantiene a él tan fuerte en una situación tan complicada como esta. Así que, confiando en Dios, sabemos que todo esto tiene un propósito, y es un propósito siempre para bien, a pesar de las dificultades. Yo soy una convencida de que tener fe en Dios no es no tener problemas ni cosas malas, es tener la certeza y la fortaleza de poder enfrentarnos en situaciones difíciles. Así que ni siquiera pienso en la posibilidad de ser regresados a Colombia, confío en que las cosas salgan bien, así que, bueno. Bueno, ojalá que así sea, Catalina. Realmente estamos ante un caso que yo creo que es muy importante para toda América Latina. Y me parece además de un cinismo total que esto se impulse simultáneamente a los pactos de paz y a los pactos de llegar a acuerdos con gente que ha cometido los peores crímenes. Pero en fin, cosas
de ese tamaño hemos visto en América Latina muchas veces. Muchísimas gracias por participar en esta entrevista y ahora esperemos que esto circule profusamente por las redes sociales en Colombia. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad.